¿Alguna vez has sentido que el mundo está lleno de mentiras e injusticia? ¿Que las personas que deberían apoyarte terminan decepcionándote? El Salmo 12 habla precisamente de esos momentos en los que parece que la verdad y la bondad han desaparecido. David vivió tiempos oscuros, rodeado de traición y falsedad, pero encontró en Dios la única fuente de verdad y protección. Si alguna vez te has sentido solo, traicionado o sin esperanza, quédate hasta el final de este video, porque descubrirás algo que podría cambiar tu vida para siempre. Este mensaje está diseñado para fortalecerte y mostrarte cómo Dios puede restaurar tu corazón y tu confianza, incluso cuando el mundo parece estar en contra de ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje toca tu corazón, comenta "Dios es mi verdad" para que otros que también están buscando respuestas puedan sentirse acompañados. Da like al video porque así ayudas a que el mensaje de Dios llegue a más personas que lo necesitan, incluso aquellas que no pueden ir a una iglesia o que están atravesando momentos de duda y dolor. Además, al comentar y compartir, te unes a una comunidad de fe que fortalece y apoya a quienes más lo necesitan. Vamos juntos a difundir la verdad de Dios. El Salmo 12 es un clamor desesperado de David en medio de un mundo lleno de mentiras y corrupción. En este salmo, David escribe cómo las personas justas parecen haber desaparecido y la falsedad y la hipocresía dominan el entorno. Pero, a pesar de la oscuridad, David encuentra consuelo y esperanza en Dios, quien guarda a los oprimidos y destruye las palabras engañosas. Este mensaje es más relevante que nunca, porque vivimos en tiempos en los que la verdad y la integridad parecen escasear, y el Salmo 12 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y protector en medio de la confusión y el engaño. En este video, haremos una oración profunda basada en el Salmo 12 para pedirle a Dios que nos fortalezca y nos guíe hacia la verdad. Después, exploraremos dos historias bíblicas poderosas que reflejan las enseñanzas de este salmo, seguidas de dos historias de la vida real que nos mostrarán cómo estas lecciones se aplican a nuestro día a día. Cada parte está diseñada para que experimentes el poder y la fidelidad de Dios en medio de la incertidumbre, así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu manera de enfrentar la vida. Oración basada en el Salmo 12. Señor Todopoderoso, vengo ante ti en humildad y reverencia, reconociendo tu grandeza y poder sobre toda la creación. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios eterno que sostiene los cielos y la tierra con el poder de tu mano. Me acerco a ti con un corazón rendido, sabiendo que fuera de ti no hay esperanza, no hay vida, no hay propósito. Padre, en medio de las incertidumbres de este mundo, en medio de las tormentas y las pruebas que me rodean, te busco con un espíritu contrito, reconociendo que solo en ti puedo encontrar descanso para mi alma y dirección para mi camino. Eres mi refugio y mi fortaleza, mi escudo y mi baluarte. Cuando las fuerzas me faltan y mi corazón tiembla de miedo, tú permaneces firme. Tu palabra dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Y en esa verdad descanso, Señor, porque sé que aunque las olas se levanten y el viento sople con furia, tú estás en control. Nada escapa de tu soberanía, nada sucede sin que tú lo permitas, y en esa certeza encuentro paz para mi alma. Señor, me acerco a ti con un corazón sediento de tu presencia. Anhelo más de ti, más de tu amor, más de tu dirección. El mundo ofrece distracciones y promesas vacías, pero solo en ti hay plenitud de gozo y paz verdadera. Tú eres la fuente de agua viva que sacia mi sed, la luz que ilumina mi camino en medio de la oscuridad. Tu palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Señor, yo creo en ti. Te entrego mi vida, mis planes, mis temores y mis anhelos. Quiero vivir bajo tu voluntad, bajo tu dirección, bajo la cobertura de tu gracia y tu amor inagotable. Padre, tú conoces mi corazón mejor que nadie. Conoces mis pensamientos antes de que salgan de mi boca, conoces mis temores y mis debilidades.
Me presento ante ti tal como soy, sin máscaras, sin pretensiones, sabiendo que tú me amas a pesar de mis errores y mis caídas. Tú ves mi corazón herido, mis cicatrices, mis luchas internas, y en tu misericordia me recibes con brazos abiertos. No hay pecado que tú no puedas perdonar, no hay herida que tú no puedas sanar. Me acerco a ti con la seguridad de que tu gracia es suficiente para mí, de que en mi debilidad tu poder se perfecciona. 2 Corintios 12, 9. Señor, te entrego mis cargas y mis preocupaciones. Tú has dicho en tu palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Señor, aquí estoy, cansado y agobiado, pero dispuesto a dejarlo todo en tus manos. Te entrego mis preocupaciones financieras, mis conflictos familiares, mis inseguridades, mis fracasos y mis miedos. Sé que tú eres capaz de llevar mis cargas, de aligerar mi corazón y de darme paz en medio de la tormenta. Padre, me rindo ante ti. Renuncio a mi orgullo, a mi autosuficiencia, a mi deseo de controlarlo todo. Me entrego por completo a ti, reconociendo que solo bajo tu dirección puedo encontrar verdadero sentido a mi vida. Guíame. Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Dame la sabiduría para tomar decisiones correctas, la valentía para enfrentar los desafíos y la fe para confiar en ti aun cuando no entienda lo que estás haciendo. Dios de amor y fidelidad, gracias por escucharme. Gracias porque aunque a veces me sienta solo, sé que tú estás ahí. Aunque mis oraciones parezcan no tener respuesta, sé que tú estás obrando en mi vida, en los detalles invisibles, en las circunstancias que aún no comprendo. Me aferro a tu promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 y 28. Y en esa verdad descanso, porque sé que aunque ahora no vea el camino completo, tú ya lo has trazado con propósito y amor. Señor, abre mis ojos espirituales para ver más allá de mis circunstancias. Ayúdame a entender que todo lo que permites en mi vida tiene un propósito eterno. Que las pruebas no son castigos, sino herramientas para perfeccionar mi fe y hacerme más semejante a ti. Que las puertas cerradas no son señales de rechazo, sino protección divina. Que las temporadas de silencio no son abandono, sino preparación para algo mayor. Ayúdame a confiar en ti incluso cuando no tenga respuestas, a descansar en tu soberanía incluso cuando mis planes fracasen. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias porque aun en medio de la dificultad, puedo confiar en que tú estás obrando en mi vida para mi bien y para tu gloria. Gracias porque no hay circunstancia que pueda separarme de tu amor, no hay tormenta que pueda hacerme dudar de tu fidelidad. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te entrego mi vida, mis sueños y mis temores, confiando en que tú me sostendrás y me guiarás por sendas de justicia. Por amor de tu nombre, Salmo 23, 3. Padre, en esta oración te entrego todo mi ser. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Que mis palabras edifiquen y mi testimonio inspire a otros a buscarte. Dame la humildad para reconocer mis errores y la gracia para pedir perdón. Que cada paso que dé, cada decisión que tome, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Que mi vida te glorifique, Señor, y que en todo lo que haga, tu nombre sea exaltado. Señor, te necesito más que nunca. Ven y llena cada vacío en mi corazón. Toma el control de mi mente y de mis pensamientos. Renueva mi espíritu y hazme caminar en integridad y en verdad. Que cada día de mi vida sea una ofrenda para ti, una oportunidad para mostrar tu amor y tu gracia al mundo. Gracias por escucharme, gracias por amarme, gracias por nunca dejarme solo. En el nombre de Jesús, te entrego esta oración, con fe y confianza en tu perfecta voluntad. Amén. Señor Todopoderoso, en este momento elevo mi corazón hacia ti, reconociendo mi fragilidad y mi necesidad urgente de tu intervención. Clamo a ti, Padre, porque sé que solo tú puedes sostenerme cuando mis fuerzas se agotan y las adversidades parecen insuperables. Ven, Señor,
y extiende tu mano poderosa sobre mi vida, porque me siento débil y vulnerable. Los vientos de la vida soplan con fuerza, y las tormentas parecen envolverme en oscuridad. Pero en medio de este caos, confío en que tu luz disipará toda sombra y que tu poder me dará la fortaleza que necesito para seguir adelante. Señor, no quiero enfrentar estas pruebas con mis propias fuerzas, porque soy insuficiente sin ti. Sé mi roca, mi refugio y mi escudo en este tiempo de dificultad. Te pido, Señor, que vengas en mi auxilio. A veces me siento perdido y confundido, sin saber cuál es el camino que debo tomar. El miedo y la incertidumbre me invaden, y en mi debilidad me doy cuenta de lo pequeño que soy ante la grandeza de la vida. Pero también sé que tú eres un Dios fiel que jamás abandona a sus hijos. Por eso, me acerco a ti con humildad, reconociendo mi dependencia total de tu amor y tu gracia. Sosténme, Señor, cuando mis pies vacilen. Levántame cuando caiga. Fortaléceme cuando sienta que ya no puedo más. Que tu Espíritu Santo me rodee con su poder y me renueve desde lo más profundo de mi ser. Padre, en medio de las batallas diarias, las heridas emocionales y las cargas que pesan sobre mis hombros, clamo a ti. No quiero enfrentar este camino solo, porque sé que sin ti estoy perdido. Dame la fuerza para resistir las tentaciones y las pruebas que el enemigo coloca en mi camino. Guíame, Señor, hacia la verdad y la justicia. Que mi corazón no se aparte de ti, ni mi fe vacile cuando el camino se vuelva difícil. Revísteme con tu armadura espiritual, para que pueda enfrentar cada día con valentía y confianza. Que mis palabras y mis acciones reflejen tu amor y tu verdad. Señor, te pido que me des la fortaleza para soportar las pérdidas, las decepciones y las heridas que la vida trae consigo. Ayúdame a aceptar aquello que no puedo cambiar y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Cuando las respuestas no lleguen, que mi fe en ti permanezca firme. Cuando las puertas se cierren, ayúdame a confiar en que tú abrirás una nueva oportunidad en tu perfecto tiempo. Que mi alma encuentre descanso en tu presencia y que mi corazón se fortalezca con la seguridad de que tú estás obrando en mi vida, incluso cuando no pueda ver el camino completo. Padre, ven y sana las heridas de mi corazón. Hay días en los que el dolor es tan intenso que siento que mi espíritu se quiebra. Pero en esos momentos recurro a ti, porque sé que tú eres el sanador de corazones rotos. Pon tu mano sobre mi vida y restaura cada parte de mi ser. Donde hay miedo, trae paz. Donde hay dolor, trae consuelo. Donde hay desesperación, trae esperanza. Revísteme con tu fortaleza y ayúdame a caminar con confianza, sabiendo que tú vas delante de mí, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque tú eres mi protector y mi escudo. Señor, clamo a ti para que me ayudes a vencer las voces de la duda y la negatividad. A veces, las mentiras del enemigo resuenan en mi mente, diciéndome que no soy suficiente, que estoy solo, que nada cambiará. Pero en este momento, renuncio a esas mentiras y me aferro a tu verdad. Tú dices que soy amado, que soy elegido, que tengo un propósito en ti. Ayúdame a recordar estas promesas cada día y a caminar con la seguridad de que mi identidad está en ti, no en mis circunstancias ni en las opiniones de los demás. Padre, te pido que me des valentía para enfrentar los desafíos que tengo por delante. Cuando el camino sea difícil, cuando las pruebas sean intensas, ayúdame a no retroceder ni rendirme. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras y la sabiduría para enfrentar cada situación con fe y confianza. Enséñame a depender de ti en todo momento y a buscar tu presencia antes de tomar cualquier decisión. Que mi corazón se mantenga alineado con tu voluntad y que mis pasos sigan el camino que tú has trazado para mí. Señor, te pido que vengas en mi auxilio y me des la fortaleza para vencer las tentaciones que se presentan ante mí. El enemigo intenta desviarme de tu camino, pero yo decido permanecer firme en la verdad de tu palabra. Dame discernimiento para reconocer las trampas y la valentía para alejarme de todo aquello que me aparte de ti. Que mi corazón se mantenga puro y mi espíritu esté dispuesto a obedecer tu voluntad en todo momento. Revísteme con tu poder, Señor,
y que mi vida refleje tu gloria en cada decisión y en cada acción. Dame la fuerza para seguir amando cuando el amor sea difícil, para perdonar cuando el dolor sea profundo y para confiar cuando las respuestas no lleguen. Que mi fe en ti sea más fuerte que cualquier temor y que mi esperanza en tu promesa sea mi ancla en medio de las tormentas. Que tu paz gobierne mi corazón y tu Espíritu Santo me guíe en cada paso que dé. Señor, en ti encuentro mi fortaleza y en tu amor encuentro mi descanso. Ayúdame a recordar que no estoy solo, porque tú vas conmigo en cada batalla y en cada desafío. Señor, en este clamor sincero, reconozco que mi fuerza proviene únicamente de ti. Sin ti, nada soy, pero contigo soy más que vencedor. Sosténme con tu diestra de poder y lléname con tu paz. Que mi corazón permanezca firme en la certeza de que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Que mi vida refleje tu gloria y que mi testimonio sea una luz para quienes también están atravesando dificultades. Señor, confío en que responderás a este clamor y que, en tu perfecto tiempo, veré tu mano obrando en mi vida. Señor Todopoderoso, en este momento de humildad y recogimiento, vengo ante ti para reconocer mis errores, mis debilidades y las muchas veces en las que he fallado en seguir tu camino. Tú que eres el Dios de la verdad y la justicia, examina mi corazón y purifícalo de toda mancha y pecado. Padre, tú conoces cada uno de mis pensamientos, cada palabra que he pronunciado y cada acción que he tomado. Nada está oculto para ti, Señor. Y aunque sé que he cometido errores y me he apartado de tu voluntad, hoy me acerco a ti con un espíritu arrepentido, buscando tu misericordia y tu gracia. Te pido, Señor, que me muestres las áreas de mi vida donde he permitido que el pecado eche raíces. A veces me dejo llevar por el orgullo, creyendo que puedo enfrentar las dificultades por mi propia fuerza, olvidando que solo en ti está mi verdadera fortaleza. Perdóname, Señor, por las veces que he dado más importancia a las cosas terrenales que a las espirituales, por las veces que he buscado mi propia gloria en lugar de buscar la tuya. Perdóname por las veces que he permitido que la ira, la envidia o el egoísmo dominen mis pensamientos y acciones. Señor, limpia mi corazón de toda impureza. Ayúdame a desprenderme de todo lo que no te agrada. Si hay rencor en mi corazón, arráncalo, Señor. Si hay orgullo, quebrántalo. Si hay miedo, disípalo con tu luz. Si hay dudas, reemplázalas con la seguridad de tu amor y fidelidad. Si he herido a alguien con mis palabras o acciones, muéstrame el camino hacia la reconciliación y dame el valor para pedir perdón. Si he permitido que la amargura y la desesperanza nublen mi fe, restáurame, Señor, y llena mi alma con la paz que solo tú puedes dar. Padre, me presento ante ti con las manos vacías, consciente de que sin ti nada soy y nada puedo lograr. Tú eres el alfarero y yo solo soy el barro en tus manos. Moldea mi carácter, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Que mi vida refleje tu amor y tu verdad en cada palabra y en cada acción. Quiero ser un instrumento de tu paz y tu justicia en este mundo, pero sé que para lograrlo, primero necesito ser transformado desde adentro. Señor, confieso las veces que he dudado de ti, las veces que he cuestionado tu plan e intentado tomar el control de mi vida. Perdóname por mi falta de fe y por las veces que me he dejado llevar por el temor en lugar de confiar en tu poder y en tu amor. Perdóname por las veces que he guardado silencio cuando debía proclamar tu verdad y por las veces que he hablado cuando debía escuchar tu voz. Enséñame, Señor, a depender de ti en todo momento. Ayúdame a buscar primero tu reino y tu justicia, confiando en que todo lo demás será añadido según tu perfecta voluntad. Ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti, sin distraerme por las cosas pasajeras de este mundo. Limpia mi mente de pensamientos negativos y lléname con la sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu gracia y tu amor. Padre, confieso que a veces me cuesta perdonar. Hay heridas en mi corazón que siguen doliendo y que he intentado ignorar. Pero hoy te las entrego, Señor. Sana esas heridas y enséñame a perdonar como tú me has perdonado.
Líbrame de cualquier raíz de amargura que pueda estar creciendo en mi corazón y reemplázala con tu paz y tu amor. Dame un corazón humilde y dispuesto a reconciliarme con aquellos que me han herido. Ayúdame a amar incluso cuando me cuesta hacerlo y a ver a los demás con los ojos de compasión con los que tú me miras. Señor, también quiero confesar los momentos en los que me he sentido indigno de tu amor. A veces me miro a mí mismo y solo veo mis defectos y mis fracasos. Pero tú me dices que soy tu hijo, que me has escogido y que tengo valor a tus ojos. Ayúdame a creer en esa verdad, Señor. Quiero vivir con la seguridad de que soy amado y aceptado por ti, no por lo que hago, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Ayúdame a caminar cada día con la confianza de que soy una nueva creación en ti, redimido por tu sangre y sostenido por tu gracia. Señor, no quiero seguir cargando el peso de la culpa y la vergüenza. Hoy las dejo a tus pies y recibo tu perdón y tu restauración. Limpia mi mente de pensamientos autodestructivos y reemplázalos con pensamientos de esperanza y propósito. Que cada día pueda despertar con el gozo de saber que soy amado por ti y que mi vida tiene un propósito eterno. Padre, también te confieso mis temores y mis ansiedades. A veces me siento abrumado por las circunstancias y me cuesta ver una salida. Pero hoy elijo confiar en ti, Señor. Elijo creer que tú tienes el control y que ninguna situación está fuera de tu alcance. Te entrego mis preocupaciones, mis dudas y mis cargas. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y enséñame a descansar en tu fidelidad. Señor, renueva mi mente y mi corazón. Restaura mi relación contigo y fortalece mi fe. Quiero caminar en la luz de tu verdad y vivir cada día para glorificarte. Dame un corazón puro, Señor, un corazón que te busque con sinceridad y que se deleite en tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo y hazme sensible a tu voz. Que cada decisión que tome esté guiada por tu sabiduría y tu amor. Señor, hoy me rindo ante ti. Te entrego cada parte de mi vida y te pido que tomes el control. Limpia mi corazón, renueva mi mente y hazme una nueva creación en ti. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y que todo lo que haga sea para honrarte y glorificarte. Padre amado, en este momento elevo mi voz para agradecerte con todo mi ser. Has sido mi refugio en medio de las tormentas, mi fortaleza cuando mis fuerzas flaqueaban y mi consuelo cuando las lágrimas caían sin cesar. Hoy reconozco que sin ti no soy nada, que cada respiro que doy es un regalo tuyo, y que cada paso que doy es sostenido por tu gracia infinita. Señor, quiero declarar con firmeza y convicción que mi confianza está puesta en ti. Aunque el mundo se tambalee y las sombras traten de envolverme, sé que tú estás conmigo, que tus brazos poderosos me rodean y que tus promesas jamás fallarán. Gracias, Dios mío, por mostrarme tu fidelidad una y otra vez. Gracias por las puertas que has abierto y también por las que has cerrado, porque sé que todo lo haces para mi bien. Aunque a veces no entienda tus planes, hoy elijo confiar en ti. Elijo creer que tu propósito es perfecto y que tu tiempo es el adecuado. Te entrego mis miedos, mis preocupaciones y mis dudas, y me aferro a tus promesas que son firmes y eternas. Como dice tu palabra, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio, en Él me protegeré. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi baluarte. Salmos 18, 2. Hoy descanso en esta verdad, sabiendo que en ti tengo seguridad y protección. Señor, te agradezco porque incluso en medio de las pruebas, me das la certeza de que no estoy solo. Has puesto en mi camino a personas que me sostienen, que oran por mí, que reflejan tu amor. Te pido que bendigas a cada una de ellas, que las cubras con tu gracia y que las guíes con tu luz. Ayúdame también a ser un reflejo de tu amor para los demás, a extender una mano amiga a los que sufren y a llevar palabras de esperanza a los corazones que están heridos. Que mi vida sea una expresión viva de tu amor, que mis palabras y acciones siempre reflejen tu verdad y tu bondad. Declaro en este momento que mi corazón está en paz porque tú estás conmigo. No temo al mañana porque sé que tú ya estás ahí. Me sostengo la certeza de que tu fidelidad me acompañará todos los días de mi vida y que, al final de este camino,
Me recibirás con los brazos abiertos para habitar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad, tú sigues siendo mi paz. Gracias porque aunque el mundo cambie y las circunstancias sean inciertas, tú permaneces fiel. Mi esperanza está en ti, mi Salvador, mi Redentor y mi Dios eterno. Te alabo, Señor, porque eres digno de toda gloria y honor. Que mi vida sea un cántico constante de adoración hacia ti. Que mis pasos sigan tu dirección y que mis palabras siempre exalten tu nombre. Declaro que caminaré en fe, que no me dejaré vencer por las dificultades y que cada día lo viviré para honrarte y servirte. Señor, me rindo ante ti, te entrego mis sueños, mis planes y mi destino. Que se haga tu voluntad en mi vida, porque confío en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Dios nos habla de muchas maneras. A través de su palabra, de las experiencias que vivimos y de las historias de otros que han enfrentado pruebas y han visto la mano de Dios obrando a su favor. Hoy quiero compartir contigo dos historias que reflejan el poder y la fidelidad de Dios en los momentos de mayor dificultad. La primera es una historia bíblica que nos muestra cómo Dios actuó de manera poderosa en la vida de una persona que enfrentaba una situación imposible. La segunda es una historia moderna, que nos recuerda que el mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy en nuestras vidas. Estas historias tienen un mensaje profundo para ti. Te enseñarán que, aunque el mundo sea incierto y las circunstancias sean difíciles, Dios sigue siendo fiel. Su amor y su justicia permanecen firmes, y Él nunca nos abandona. Quiero que escuches con atención cada detalle, porque estas historias no solo fortalecerán tu fe, sino que también te recordarán que Dios está contigo en cada paso que das. Si alguna vez te has sentido solo o desanimado, estas historias te ayudarán a ver que Dios nunca deja a los suyos. Prepárate para recibir una poderosa enseñanza que tocará tu corazón y renovará tu confianza en el Señor. Historia bíblica, primera parte. Contexto y presentación del conflicto. David se encontraba solo en el campo, sentado sobre una roca mientras observaba cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas de Judá. El aire estaba cargado de un silencio extraño, interrumpido solo por el suave murmullo del viento entre los árboles y el lejano balido de algunas ovejas que pastaban cerca. Su rostro estaba cubierto de polvo y sus manos temblaban ligeramente, no por el frío de la noche que comenzaba a caer, sino por el peso de la preocupación y el temor que lo invadían. David había estado huyendo durante semanas, tal vez meses, pero el tiempo comenzaba a volverse confuso en medio de la constante amenaza que lo rodeaba. Saúl, el rey de Israel, lo perseguía sin descanso. David no había hecho nada para merecer tal hostilidad, pero la envidia y el temor habían cegado el corazón de Saúl. Después de que David derrotara al gigante Goliat y comenzara a ganar el favor del pueblo, las alabanzas de las multitudes encendieron los celos en el corazón del rey. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Cantaban las mujeres en las calles. Saúl no pudo soportar esa comparación. Su inseguridad y orgullo lo llevaron a ver a David como una amenaza, y desde entonces no descansó hasta intentar eliminarlo. David había servido fielmente a Saúl, tocando el arpa para calmar sus tormentos espirituales, luchando en las batallas de Israel y obteniendo victorias que fortalecían el reino. Pero cada acto de valentía y lealtad solo aumentaba la desconfianza de Saúl. El rey comenzó a ver a David no como un aliado, sino como un enemigo. Intentó matarlo lanzándole una lanza mientras David tocaba para él. David esquivó el ataque por puro reflejo, pero en ese momento supo que su vida ya no estaría segura en la corte de Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl y el amigo más cercano de David, fue quien le confirmó sus peores temores. Una noche, mientras ambos se encontraban en el campo, Jonatán le dijo con tristeza: «Mi padre ha decidido matarte, David. Lo intenté convencer de que no lo hiciera, pero su corazón está lleno de odio. Tienes que huir». David miró a Jonatán con dolor.
Él amaba a Jonatán como a un hermano, y dejarlo atrás era una de las decisiones más difíciles que tendría que tomar, pero entendía que no podía quedarse. Si lo hacía, Saúl lo mataría. «El Señor está contigo, David», le dijo Jonatán con lágrimas en los ojos. «Sé que algún día serás rey de Israel, y cuando eso ocurra, recuerda nuestra amistad y cuida de mi familia». David abrazó a Jonatán con fuerza, sabiendo que ese podría ser el último momento que compartirían juntos. Después de esa despedida, David se convirtió en un fugitivo. Se escondía en cuevas, en el desierto, en los bosques y en las montañas. Sus seguidores eran hombres descontentos, endeudados y perseguidos por las autoridades de Saúl. No eran soldados de élite, sino hombres que buscaban un líder y un propósito. David los acogió y se convirtió en su líder, pero el peso de la responsabilidad lo oprimía cada noche. Ahora, mientras el frío de la noche envolvía el campo, David sintió el peso de esa carga. La comida escaseaba, el agua era difícil de encontrar y sus hombres estaban cansados. Cada noche tenían que dormir con un ojo abierto, porque Saúl y sus hombres estaban constantemente acechando. David se preguntaba si Dios realmente estaba con él. Sabía que había sido ungido por el profeta Samuel cuando aún era un joven pastor, pero ahora, en medio de la persecución y la incertidumbre, esa promesa parecía distante y borrosa. «¿Hasta cuándo, Señor?», susurró David, mirando hacia el cielo estrellado. «¿Por qué permites que el hombre malvado prospere mientras yo soy perseguido sin causa? ¿Por qué has guardado silencio mientras los mentirosos y los orgullosos gobiernan con impunidad?». David recordaba las palabras de los consejeros de Saúl, hombres que adulaban al rey con falsedades y mentiras, alimentando su paranoia y su odio hacia David. «David conspira contra ti», decían. «Él planea arrebatarte el trono». Esas mentiras inflamaban la ira de Saúl y lo hacían aún más despiadado en su cacería. El cansancio comenzó a adormecer el cuerpo de David, pero su mente seguía inquieta. Las traiciones que había enfrentado lo atormentaban. Algunos de los hombres de las tribus vecinas le habían prometido refugio, solo para entregarlo a Saúl poco después. La confianza en las personas se había vuelto casi imposible para David. Solo podía confiar en Dios, pero en esos momentos oscuros, incluso esa confianza tambaleaba. Una noche, mientras David y sus hombres descansaban en una cueva, uno de sus hombres entró apresuradamente. «Saúl está aquí», susurró con urgencia. «Está en la entrada de la cueva. Solo tiene a unos pocos hombres con él. Esta es tu oportunidad para acabar con él». David se levantó lentamente y miró hacia la entrada de la cueva. Ahí estaba Saúl, solo, completamente vulnerable. Podría matarlo fácilmente y poner fin a su sufrimiento. Sus hombres lo alentaban. «Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Hazlo ahora». David se acercó sigilosamente, su daga brillando débilmente bajo la tenue luz que entraba a la cueva. Podía escuchar el sonido de la respiración de Saúl. Su corazón latía con fuerza. Su mano temblaba. Pero en ese momento, algo dentro de él se detuvo. David cortó un pedazo del manto de Saúl, pero no levantó la mano contra él. Cuando regresó con sus hombres, dijo: «El Señor me libre de poner mi mano sobre el ungido del Señor. No seré yo quien tome la justicia por mis propias manos». Cuando Saúl se alejó, David salió de la cueva y lo llamó: «Saúl, mi señor y rey». Saúl se volvió sorprendido y David sostuvo el pedazo de su manto en alto. «Hoy el Señor te entregó en mis manos, pero no levanté mi mano contra ti. Mira, Padre mío, el borde de tu manto está en mi mano. Si hubiera querido, podría haberte matado, pero no lo hice porque sé que eres el ungido del Señor». Saúl, con lágrimas en los ojos, respondió: «Tú eres más justo que yo. Yo he procurado hacerte daño, pero tú me has tratado con bondad». David observó cómo Saúl se alejaba, y aunque sabía que esa tregua no duraría mucho, sintió que Dios le había mostrado una verdad profunda. La justicia no se obtiene por la fuerza,
sino por la obediencia a Dios. Sin embargo, David sabía que la amenaza de Saúl aún estaba presente. La persecución no había terminado y los días oscuros aún estaban por delante. Pero en su corazón, una chispa de fe comenzaba a encenderse de nuevo. Dios estaba con él, incluso en medio de la persecución. David respiró profundamente, mientras el sol terminaba de ocultarse. La oscuridad cubría el valle, pero en su interior, la luz de la esperanza comenzaba a brillar una vez más. David y sus hombres avanzaban con cautela a través de los áridos desiertos de Engadi, donde las rocas afiladas y las cuevas oscuras ofrecían refugio temporal, pero también escondían peligros inesperados. El calor abrasador del día se mezclaba con el frío implacable de la noche, y cada amanecer traía consigo una nueva amenaza. A pesar de la reciente tregua con Saúl, David sabía que la paz no duraría mucho. Saúl era un hombre voluble, controlado por sus emociones y la influencia de sus consejeros corruptos. David había mostrado misericordia al no quitarle la vida, pero el odio de Saúl seguía latente, alimentado por la desconfianza y la envidia. David caminaba delante de su grupo, con la vista fija en el horizonte. Sus hombres confiaban en él, pero él mismo comenzaba a sentir el peso de esa responsabilidad. Ellos lo veían como un líder fuerte y decidido, pero David sabía que era solo un hombre, débil y vulnerable, dependiente completamente de la misericordia y la dirección de Dios. Había noches en las que se quedaba despierto, orando en silencio, preguntándose si estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras avanzaban por una estrecha garganta entre las montañas, uno de sus hombres, Abisai, se acercó rápidamente a David. «Señor, hemos recibido noticias de que Saúl ha movilizado a 3,000 hombres. Han sido vistos acampando cerca de Azila». David asintió con gravedad. «Entonces debemos movernos rápidamente antes de que nos encuentren». Sin embargo, Abisai dudó. «Pero, mi señor, tenemos una oportunidad. Sabemos dónde está Saúl. Podemos atacarlo antes de que nos encuentre. Esta vez no está protegido». David miró a Abisai con seriedad. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Pero esa noche, mientras David y sus hombres descansaban en un claro del bosque, el propio Abisai se acercó de nuevo. «Mi señor, permíteme al menos mostrarte algo». David siguió a Abisai a una loma que dominaba el valle. Desde allí, pudieron ver el campamento de Saúl. Las fogatas iluminaban el lugar, y las sombras de los hombres de Saúl se proyectaban sobre el suelo. En el centro del campamento, Saúl dormía profundamente, con su lanza clavada en la tierra a su lado y su jarra de agua junto a su cabeza. Abner, el jefe de su ejército, dormía a poca distancia, al igual que el resto de los soldados. Abisai susurró con urgencia: «Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos, David. Déjame acercarme y clavarle la lanza al suelo. No necesitaré un segundo golpe». David observó la escena en silencio. Sabía que Abisai tenía razón desde un punto de vista estratégico. Si mataba a Saúl en ese momento, pondría fin a su persecución y consolidaría su posición como líder de Israel. Sus hombres dejarían de vivir como fugitivos. Pero algo en su corazón le dijo que esa no era la voluntad de Dios. Dios lo había ungido para ser rey, pero no le había ordenado que obtuviera el trono mediante la violencia. David miró a Abisai y respondió con calma: «No, el Señor me libre de poner mi mano sobre su ungido. Si Dios ha determinado que Saúl caiga, será por la mano de Dios, no por la mía». Con pasos silenciosos, David y Abisai descendieron hacia el campamento. Con sumo cuidado, David tomó la lanza y la jarra de agua que estaban junto a la cabeza de Saúl y se alejó sin hacer ruido. Una vez que llegaron a una colina segura, David se volvió y gritó: «Abner, Abner, despierta. ¿Dónde está el hombre que debía proteger a tu rey? ¿Por qué has dejado que alguien se acerque a él y le quite su lanza y su jarra de agua?» Abner despertó sobresaltado y miró alrededor con pánico. Saúl también se despertó, confuso y desconcertado. David sostuvo la lanza en alto.
Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, Saúl. Si hubiera querido, podría haberte quitado la vida, pero no lo hice porque sé que eres el ungido del Señor. ¿Por qué sigues persiguiéndome? ¿Qué he hecho para merecer tu odio? Saúl miró a David con una mezcla de vergüenza y alivio. He pecado, admitió con voz temblorosa. Eres más justo que yo, David. Tú has devuelto bien por mal. Ven, regresa a casa. Ya no te haré daño. David sabía que no podía confiar en esas palabras. Había visto demasiadas veces cómo Saúl cambiaba de parecer según las circunstancias. Pero también entendió que no podía vivir con odio en su corazón. Devolver mal por mal solo perpetuaría el ciclo de violencia y destrucción. Sin embargo, aunque David había mostrado misericordia, la situación seguía siendo incierta. Saúl regresó a su palacio, pero David y sus hombres continuaron como fugitivos. David sabía que Saúl podría cambiar de opinión en cualquier momento y reanudar su persecución. La amenaza no había desaparecido y las traiciones seguían acechando. Un día, mientras David y sus hombres descansaban en el desierto, un mensajero llegó con urgencia. «Mi señor, un grupo de los hombres de Keila ha informado a Saúl sobre tu ubicación. Se dirigen hacia aquí con un ejército». David sintió una punzada de dolor en el corazón. Keila era una ciudad que él mismo había salvado de los filisteos tiempo atrás. Cuando los filisteos atacaron Keila, David había consultado al Señor y recibió la orden de intervenir. Él y sus hombres habían arriesgado sus vidas para proteger a la ciudad, y ahora los mismos habitantes de Keila lo estaban traicionando. David miró al cielo y oró: «Señor, ¿me entregarán los hombres de Keila en manos de Saúl?» El Señor le respondió: «Sí, te entregarán». David ordenó a sus hombres que se prepararan para partir. Sabía que no podía luchar contra Saúl y su ejército en campo abierto. Solo podía seguir confiando en Dios para que lo guiara y protegiera. Mientras David y sus hombres se alejaban de Keila, el peso de la traición y el rechazo lo oprimía profundamente. Sentía que estaba rodeado de mentiras y engaños. Incluso las personas que había ayudado y salvado estaban dispuestas a entregarlo para protegerse a sí mismas. David miró a sus hombres, quienes lo seguían sin cuestionarlo. Ellos confiaban en él, pero él sabía que solo podía seguir adelante confiando en Dios. Si Dios había prometido que él sería rey, entonces debía creer que Dios también abriría un camino para que esa promesa se cumpliera. David cerró los ojos y susurró: «Sálvanos, Señor. Líbranos de los labios mentirosos y de las lenguas engañosas. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza». El viento soplaba suavemente sobre el desierto mientras David y sus hombres se perdían entre las sombras de la noche. La persecución continuaba, pero David sabía que Dios estaba con él, incluso en medio de la oscuridad. David y sus hombres avanzaban silenciosamente por el desierto de Zif. El viento seco y el polvo que se levantaba con cada paso dificultaban la visión y la respiración. A pesar de la traición de los hombres de Keila, David había logrado escapar antes de que Saúl y su ejército llegaran. Pero la situación estaba lejos de resolverse. David sabía que Saúl no abandonaría la persecución fácilmente. Esa noche, David se retiró a una cueva para buscar la dirección de Dios. Se arrodilló sobre el suelo rocoso, con las manos levantadas hacia el cielo estrellado que se veía a través de la entrada de la cueva. «Señor, ¿hasta cuándo seré perseguido? ¿Hasta cuándo los labios mentirosos prevalecerán sobre la verdad? Tú has prometido que seré rey, pero ahora estoy rodeado de engaños y traiciones. Mis enemigos son muchos y mis fuerzas están menguando. ¿Dónde está tu salvación, Señor? ¿Por qué permites que el mal prevalezca?» David permaneció en oración durante largo tiempo. La voz de Dios no llegó como un trueno ni como un terremoto, sino como una paz profunda que envolvió su corazón. David abrió los ojos y supo que Dios estaba con él, aunque las circunstancias parecieran decir lo contrario. Al amanecer, David y sus hombres retomaron el camino. Mientras avanzaban por una angosta garganta entre dos montañas, uno de los vigías corrió hacia David con una expresión de urgencia.
Mi señor, Saúl y su ejército están cerca. Están siguiendo nuestro rastro. David asintió con gravedad y ordenó a sus hombres que se dividieran en grupos más pequeños para evitar ser descubiertos fácilmente. Él mismo se dirigió hacia una colina cercana para observar los movimientos de Saúl. Desde lo alto, pudo ver las tiendas del campamento del rey, y en el centro, la figura de Saúl, rodeado de sus capitanes. Abisai se acercó a David con una mirada decidida. «Señor, sabemos exactamente dónde está. Podemos atacarlo mientras duerme, igual que la última vez. Dios lo ha entregado en tus manos». David negó con la cabeza. «No, si Dios ha prometido que seré rey, Él abrirá el camino en el momento y la forma correcta. No voy a tomar el poder por la fuerza». Pero David sabía que la situación era desesperada. Saúl estaba cada vez más cerca, y la posición de David y sus hombres era vulnerable. La montaña donde se encontraban terminaba en un acantilado, y detrás de ellos solo había un desierto sin salida. Si Saúl atacaba, no habría escapatoria. Al caer la noche, David y sus hombres se ocultaron entre las rocas. El aire estaba tenso, y el sonido de las pisadas de los soldados de Saúl se escuchaba cada vez más cerca. David cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Sálvame de las manos de mis enemigos. No permitas que el enemigo prevalezca. Muestra tu poder y tu fidelidad». De repente, un grito interrumpió el silencio. «¡Filisteos! Los filisteos están atacando las aldeas». Un mensajero llegó corriendo hacia el campamento de Saúl. «Mi señor, los filisteos están saqueando las tierras de Judá. Necesitamos refuerzos de inmediato». Saúl se levantó de un salto, con el rostro marcado por la frustración. «Prepárense. Tenemos que regresar a defender nuestras tierras». David observó desde su escondite mientras el ejército de Saúl se reorganizaba rápidamente y comenzaba a retirarse. En cuestión de minutos, las antorchas y las sombras de los soldados desaparecieron en la oscuridad de la noche. David suspiró con alivio y volvió su rostro hacia el cielo. «Gracias, Señor. Tú eres mi escudo y mi salvación. Has extendido tu mano para librarme de la muerte». Abisai se acercó a David, aún sorprendido por lo que acababa de ocurrir. «Ha sido Dios», dijo David. «Él ha apartado el peligro de nuestro camino». Sin embargo, David sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Saúl seguía siendo rey, y mientras se viviera, la sombra de la persecución continuaría acechando a David y a sus hombres. Pasaron varias semanas en relativa calma. David y sus hombres encontraron refugio temporal en el bosque de Aret, donde cazaban y recolectaban frutos para sobrevivir. Pero David sabía que no podía permanecer allí mucho tiempo. Saúl tenía espías por toda la región, y tarde o temprano descubrirían su paradero. Un día, un grupo de habitantes de la ciudad de Zif llegó a David con una oferta inesperada. «Sabemos que Saúl te busca», dijo uno de los ancianos. «Pero si te quedas en Zif, nosotros te protegeremos. Te daremos comida y refugio». David miró a sus hombres, que estaban exhaustos y hambrientos. Sabía que Zif era una ciudad fortificada y que estar allí les daría seguridad temporal. Pero también sabía que el corazón humano es voluble y que la traición podía surgir en cualquier momento. Sin embargo, David aceptó la oferta y entró en la ciudad de Zif con cautela. Por un tiempo, David y sus hombres disfrutaron de una relativa tranquilidad. Los habitantes de Zif les ofrecieron pan, agua y cobijo, pero David nunca bajó la guardia. Un día, mientras David oraba en silencio en la parte alta de la ciudad, un joven corrió hacia él con una expresión de angustia. «Mi señor, los ancianos de Zif han enviado mensajeros a Saúl. Le han informado que estás aquí. Saúl viene con un ejército para capturarte». El corazón de David se hundió. Sabía que no había escapatoria esta vez. La ciudad estaba rodeada por colinas, y Saúl tenía hombres suficientes para bloquear todas las salidas. Pero David no perdió la calma. Se arrodilló y oró. «Señor, tú eres mi esperanza. No permitas que caiga en manos de mis enemigos».
Si es tu voluntad que yo reine sobre Israel, entonces defiéndeme. Pero si este es mi final, confío en ti. Esa noche, mientras Saúl y su ejército rodeaban la ciudad, David reunió a sus hombres y les dijo: si Dios está con nosotros, Él abrirá un camino. Si esta es nuestra última noche, entonces que el Señor nos reciba en su presencia con honra. David y sus hombres salieron de la ciudad al amparo de la noche, pero las colinas estaban llenas de soldados. Justo cuando parecía que no había escapatoria, un mensajero llegó al campamento de Saúl con urgencia. Saúl, los filisteos han atacado nuestras fronteras. El pueblo está indefenso. Debemos regresar de inmediato. Saúl se enfureció, pero no tuvo opción. Dio la orden de retirarse y abandonó la persecución. David observó desde una ladera cómo el ejército de Saúl desaparecía en la distancia. Se volvió hacia sus hombres y dijo: el Señor ha sido fiel. Él ha cerrado la boca de los mentirosos y ha guardado nuestras vidas. David levantó las manos al cielo y proclamó: Señor, tú guardarás a los pobres y oprimidos. Tú destruirás las lenguas engañosas y protegerás a los justos. David sabía que el camino hacia el trono aún sería largo y difícil, pero también sabía que Dios estaba con él, y mientras confiara en la justicia y fidelidad de Dios, ningún enemigo podría prevalecer. David y sus hombres avanzaban en silencio por el desierto de Zif. El eco de las pisadas del ejército de Saúl ya se había desvanecido en la distancia, y el aire nocturno estaba impregnado de una calma que solo Dios podía otorgar. David miró hacia el cielo estrellado y respiró profundamente. Sabía que había sido Dios quien había intervenido para salvarlos una vez más. Si los filisteos no hubieran atacado en ese momento preciso, Saúl los habría atrapado y destruido. David cerró los ojos por un instante y sintió la profunda seguridad de que Dios estaba con él, incluso en medio de la traición y el peligro constante. Sin embargo, mientras caminaban bajo el manto de la noche, David no pudo evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. Los habitantes de Keila lo habían entregado. Los hombres de Zif también habían tratado de traicionarlo. A pesar de que él había actuado con integridad, el corazón humano había demostrado ser voluble y frágil. David entendió entonces que la naturaleza humana está marcada por la corrupción y la falsedad, tal como había proclamado en el Salmo. Las palabras lisonjeras y las lenguas engañosas abundan en el mundo. Los labios mentirosos dicen: venceremos con nuestra lengua. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién nos dominará? David se preguntaba por qué el mal parecía prosperar con tanta facilidad. Las mentiras y la traición parecían prevalecer, y los poderosos abusaban de los débiles sin temor a las consecuencias. Pero en medio de esas preguntas, David sintió en su corazón la respuesta de Dios: yo me levantaré en favor de los pobres y desprotegidos. Yo traeré justicia y salvación. David comprendió entonces que la victoria de la verdad sobre la mentira no siempre es inmediata ni evidente, pero es segura. Dios ve el sufrimiento de los justos, escucha el clamor de los oprimidos y, en su tiempo perfecto, interviene para hacer justicia. La liberación de David no fue solo una cuestión de suerte o coincidencia. Fue la mano de Dios protegiéndolo y guiándolo en medio de las dificultades. David reunió a sus hombres alrededor de una pequeña fogata. El crepitar de las llamas era el único sonido que rompía el silencio del desierto. David tomó su lira y comenzó a tocar suavemente. Los hombres, exhaustos por la persecución y las largas jornadas de huida, lo observaron en silencio mientras la melodía llenaba el aire. David levantó su voz y comenzó a entonar un cántico. Porque los pobres son oprimidos y los necesitados gimen, ahora me levantaré, dice el Señor, y los pondré a salvo de aquellos que los amenazan. Las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Sus hombres escuchaban con atención. La persecución de Saúl había sido despiadada, y las traiciones de Keila y Zif habían dejado una herida profunda en sus corazones. Pero en las palabras de David encontraban consuelo y esperanza. Sabían que Dios estaba con ellos y que,
Aunque la maldad parecía prevalecer, la justicia de Dios triunfaría al final. Abisai se acercó a David con expresión de asombro. «Mi señor, Dios ha apartado el peligro de nuestro camino no una, sino 2 veces. ¿Por qué Saúl sigue persiguiéndote si tú no has hecho nada en su contra?» David guardó silencio por un momento antes de responder. «Porque el corazón humano está lleno de corrupción y engaño. Saúl cree que si me destruye, podrá aferrarse al trono para siempre. Pero yo no confío en las armas ni en la fuerza del hombre. Mi esperanza está en el Señor». Abisai asintió y se alejó para descansar junto a los demás hombres. Pero David permaneció despierto. Miró hacia las colinas oscuras y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que Dios lo había ungido como rey, pero también sabía que el camino hacia el trono sería largo y lleno de desafíos. David entendió que las traiciones y las persecuciones formaban parte del proceso de refinamiento que Dios estaba permitiendo en su vida. Las mentiras de los habitantes de Keila y Ziph habían sido dolorosas, pero habían revelado la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. David entendió que Dios permitía estas pruebas para fortalecer su carácter y enseñarle a depender completamente de Él. Así como la plata es refinada en el fuego para quitar sus impurezas, David estaba siendo moldeado y purificado a través de las pruebas. La traición de los hombres le enseñaba a confiar únicamente en la fidelidad de Dios. David comprendió que el poder y la victoria no vendrían por sus propias fuerzas, sino por la intervención soberana de Dios. «Señor», susurró David, «mis enemigos son muchos y mi corazón es débil, pero confío en ti. Sé que tus palabras son puras y que tú guardarás a los que confían en ti. Levántate, Señor, y haz justicia». David sabía que las palabras de los hombres eran efímeras y engañosas, pero las palabras de Dios eran eternas y verdaderas. La promesa de Dios de que David sería rey sobre Israel seguía en pie, aunque las circunstancias parecían decir lo contrario. David decidió que no tomaría el trono por la fuerza ni usaría las mismas tácticas de traición y manipulación que sus enemigos. Esperaría en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él cumpliría su promesa. Finalmente, David se recostó sobre la roca y cerró los ojos. La noche estaba fría, pero en su corazón había una paz inquebrantable. Sabía que Dios lo sostenía y que su justicia prevalecería. La historia de David y el Salmo 12 nos enseñan una verdad poderosa. El mundo está lleno de corrupción, mentira y traición, pero Dios es un refugio seguro para aquellos que confían en Él. Las promesas de los hombres son frágiles y temporales, pero las promesas de Dios son eternas y seguras. David fue traicionado, perseguido y calumniado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Su fe fue probada en el fuego de la persecución y la traición, pero salió fortalecido porque su confianza estaba en Dios y no en las circunstancias. Así también, en nuestra vida, enfrentaremos traiciones, engaños y momentos de desesperación. Las palabras de los hombres pueden herirnos, pero las palabras de Dios nos sanan y nos sostienen. Cuando las circunstancias parecen oscuras y las voces engañosas nos rodean, podemos levantar nuestros ojos al cielo y declarar con confianza: las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. David nos enseña que la justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es segura. Las mentiras y las traiciones de los hombres no prevalecerán para siempre. Dios defenderá a los débiles y levantará a los justos en el tiempo perfecto. Si en este momento te sientes traicionado, si las palabras de otros te han herido, si las circunstancias parecen estar en tu contra, recuerda que Dios está contigo. Sus palabras son verdaderas y sus promesas son seguras. Él te sostendrá y te protegerá. Aunque el enemigo parezca fuerte, la fidelidad de Dios es más grande. Confía en Dios. Él levantará a los justos y traerá justicia a los oprimidos. La victoria no vendrá por la fuerza de tus manos, sino por el poder de su palabra. Así como David enfrentó la traición y el engaño en el Salmo 12, hoy en día muchas personas también experimentan el dolor de las promesas rotas y la deslealtad. La historia que le contaré ahora refleja cómo
Incluso en medio de la traición más dolorosa, Dios puede traer restauración y renovar la esperanza. La vida de Andrés parecía estar encaminada hacia el éxito. Había trabajado duro durante años para construir una empresa de tecnología que, finalmente, estaba empezando a despegar. Tenía 45 años y, aunque su camino no había sido fácil, sentía que las piezas de su vida por fin comenzaban a encajar. Su esposa, Laura, siempre lo había apoyado en los momentos difíciles, y sus dos hijos, Samuel y Mateo, eran su mayor orgullo. La empresa que había fundado desde cero, con la ayuda de su mejor amigo y socio, Ricardo, finalmente estaba generando ganancias significativas y varios inversionistas comenzaban a interesarse en expandirla a nivel internacional. Andrés creía que la vida le estaba sonriendo y que estaba cosechando los frutos de años de sacrificio y trabajo constante. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Andrés empezó a notar una actitud extraña en Ricardo. Las reuniones de negocios que antes solían ser transparentes y fluidas empezaron a tornarse tensas. Ricardo comenzó a evitar las conversaciones importantes. Cada vez que Andrés le pedía que revisaran las cuentas de la empresa, Ricardo ponía excusas o simplemente se negaba a hablar del tema. Al principio, Andrés pensó que su amigo estaba pasando por un mal momento personal y que quizás solo necesitaba espacio. Pero con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Un día, mientras revisaba algunos correos electrónicos antiguos, Andrés notó discrepancias en las facturas y en las transferencias bancarias de la empresa. Había grandes sumas de dinero que habían sido transferidas a cuentas desconocidas. Confundido y preocupado, Andrés decidió confrontar a Ricardo directamente. Ricardo, con una frialdad que Andrés jamás había visto en él, le dijo que estaba imaginando cosas y que todo estaba en orden. Pero las pruebas eran claras, y Andrés no podía seguir ignorándolas. Una semana después, Andrés recibió una llamada de su abogado. La empresa había sido demandada por fraude y evasión de impuestos. Las pruebas indicaban que Ricardo había estado desviando fondos a cuentas personales durante más de 2 años. Lo peor de todo fue descubrir que Ricardo había utilizado la firma y la identidad de Andrés para autorizar las transacciones. Andrés estaba siendo acusado de un crimen que no había cometido. Su empresa, su reputación y su estabilidad financiera estaban en juego. Cuando Andrés intentó hablar con Ricardo, su amigo simplemente desapareció. No contestaba las llamadas ni respondía a los mensajes. Andrés se sintió devastado. La traición de su mejor amigo lo dejó en un estado de shock y confusión. Pero lo peor llegó cuando Laura, su esposa, comenzó a dudar de él. Las noticias sobre el fraude se hicieron públicas y Andrés empezó a recibir mensajes de amigos y familiares cuestionando su integridad. Su esposa, aunque intentaba apoyarlo, no podía evitar sentirse herida y confundida por toda la situación. Los hijos de Andrés también comenzaron a sentir el peso de la presión. Samuel, el mayor, fue víctima de acoso en la escuela debido a los rumores sobre su padre. Mateo, el menor, dejó de hablar y se encerraba en su habitación durante horas. Andrés sentía que todo lo que había construido estaba derrumbándose ante sus ojos. Las noches se volvían interminables y el peso de la traición y la acusación injusta lo sumía en una profunda desesperación. La idea de perderlo todo, su empresa, su familia, su reputación, lo llevó a un estado de angustia que parecía no tener salida. Una noche, mientras estaba solo en su oficina, con los documentos de la empresa esparcidos sobre el escritorio y las cartas de los abogados en sus manos, Andrés rompió en llanto. Se sintió completamente solo y traicionado. No entendía por qué Dios permitía que todo esto le sucediera. Andrés siempre había tratado de vivir de manera honesta y justa, y ahora sentía que estaba pagando por los pecados de otra persona. Pero en medio de su dolor, recordó las palabras de su madre cuando era niño. Cuando no entiendas lo que está pasando, confía en Dios. Él siempre ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, Andrés cerró los ojos y comenzó a orar. Señor,
No entiendo lo que está pasando. Me siento solo, traicionado y desesperado. No sé cómo voy a salir de esto, pero confío en que tú tienes un propósito incluso en medio de este dolor. Dame fuerzas para enfrentar esta situación y muéstrame el camino a seguir. Esa noche, Andrés se quedó dormido en su escritorio, con el corazón cargado de dolor pero con la pequeña chispa de esperanza de que Dios no lo había abandonado. Andrés despertó a la mañana siguiente con el cuerpo entumecido y el corazón pesado. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo y, sobre todo, una sensación de injusticia que lo carcomía por dentro. La traición de Ricardo no solo había destrozado su empresa, sino que también estaba destruyendo su familia y su reputación. Andrés sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero el peso de la acusación y la presión mediática lo estaban ahogando. Esa mañana, Andrés decidió reunirse con su abogado para entender la magnitud del problema. Cuando llegó a la oficina, su abogado, Marcos, lo miró con una expresión grave. «Andrés, la situación es muy complicada», dijo Marcos mientras desplegaba una carpeta llena de documentos. «Las pruebas en tu contra son contundentes. Todas las transferencias fueron firmadas con tu autorización y hay registros bancarios que prueban que el dinero terminó en cuentas vinculadas a Ricardo, pero desde tu nombre. Pero yo no hice esas transferencias», exclamó Andrés con la desesperación reflejada en su rostro. «Tiene que haber un error. Eso es lo que debemos probar», respondió Marcos. «Pero Ricardo ha desaparecido y, hasta ahora, no tenemos pruebas que lo incriminen directamente. Si no conseguimos una evidencia clara que demuestre que él falsificó tu firma, puedes enfrentarte a una condena de varios años de prisión». Andrés sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No solo estaba perdiendo su empresa y su reputación, sino que ahora corría el riesgo de perder su libertad. La desesperación lo llevó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando. Parecía que todo estaba en su contra, y el silencio de Dios lo hacía sentir aún más solo. Al regresar a casa, Andrés encontró a Laura en la sala, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Cómo salió la reunión?», preguntó ella con voz temblorosa. «No muy bien», respondió Andrés, hundiéndose en el sofá junto a ella. «Si no conseguimos pruebas para incriminar a Ricardo, podré ir a prisión». Laura lo miró con una mezcla de tristeza y temor. «Andrés, no sé cómo llegamos a esto. Tú siempre has sido un hombre honesto. Me cuesta entender cómo alguien que fue tu mejor amigo pudo traicionarte de esta manera». Andrés tomó las manos de Laura y sintió que ella temblaba. Él también estaba temblando por dentro. «Lo que más me duele», dijo Andrés con la voz quebrada, «es que mis hijos están sufriendo por algo que yo no hice. Samuel me evita y Mateo ni siquiera me habla. He tratado de ser un buen padre y un buen esposo, pero ahora todo se está desmoronando». Laura lo abrazó, pero el vacío en el corazón de Andrés era demasiado profundo para que el abrazo pudiera llenarlo. Esa noche, Andrés volvió a arrodillarse al pie de su cama y, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo. «Dios, ya no puedo más. Me siento derrotado, solo y traicionado. Si hay alguna manera de salir de esto, por favor muéstramela. Dame fuerzas para seguir luchando. No entiendo por qué permitiste que esto sucediera, pero confío en que tú tienes el control». Al día siguiente, Andrés decidió enfrentar la situación con más determinación. Si Ricardo pensaba que él iba a rendirse, estaba equivocado. Andrés comenzó a revisar cada documento, cada transferencia y cada correo electrónico que había pasado por las manos de Ricardo. Pasaba horas encerrado en su oficina, analizando cada detalle en busca de una pista que pudiera probar su inocencia. Pero después de varias semanas, no había encontrado nada concluyente. La fecha del juicio se acercaba y Andrés sentía que el tiempo se le estaba acabando. Una tarde, mientras Andrés revisaba unos viejos contratos en su oficina, Samuel entró tímidamente en la habitación. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Samuel.
Andrés levantó la mirada y vio que su hijo tenía los ojos llenos de lágrimas. «Claro, hijo. Ven, siéntate aquí», dijo Andrés, haciendo un espacio en el sillón. Samuel se sentó y miró el suelo durante unos segundos antes de hablar. «Papá, lo siento. He estado evitándote porque tenía miedo de que las cosas fueran verdad. Pero hoy vi a uno de mis amigos que trabaja en una cafetería cerca de la oficina de Ricardo. Me dijo que vio a Ricardo reunido con un abogado hace una semana. Dijo que parecían estar discutiendo sobre unos documentos». «¿Qué documentos?», preguntó Andrés, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No lo sé, pero mi amigo dijo que Ricardo tenía una carpeta con el logo de la empresa». Andrés sintió que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. «Hijo, gracias por decirme esto. Puede que esta sea la oportunidad que estaba esperando». Esa misma noche, Andrés contactó a Marcos y le contó lo que Samuel le había dicho. «Esto es bueno, Andrés», dijo Marcos con entusiasmo. «Si Ricardo se está reuniendo con abogados, puede que esté preparando una defensa para protegerse a sí mismo. Si conseguimos alguna prueba que lo vincule directamente con el fraude, podemos desmontar el caso en tu contra». Andrés comenzó a sentir que las cosas empezaban a tomar un giro diferente. Aunque todavía no tenía pruebas concretas, la posibilidad de que Ricardo hubiera dejado un rastro era suficiente para renovar su determinación. Pero mientras Andrés comenzaba a reconstruir el caso, las tensiones en su hogar seguían aumentando. Laura estaba agotada emocionalmente y Mateo, el hijo menor, seguía distante. Una noche, mientras Andrés cenaba con su familia, Mateo tiró el plato al suelo y empezó a llorar. «Esto es tu culpa», gritó Mateo. «Tú hiciste que todos en la escuela me vieran como el hijo de un ladrón». «Mateo, yo no hice nada de lo que están diciendo», respondió Andrés con la voz quebrada. «No te creo», gritó Mateo, corriendo a su habitación y cerrando la puerta de un portazo. Andrés se quedó inmóvil, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Laura lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Andrés sintió que el peso de la situación estaba destruyendo no solo su vida profesional, sino también su hogar. Esa noche, Andrés volvió a arrodillarse ante Dios. «Señor, ya no puedo más. Estoy perdiendo mi empresa, mi reputación y ahora mi familia. Pero si todavía hay esperanza, muéstramela. Si hay una manera de salir de esto, por favor, guíame. Estoy dispuesto a seguir confiando en ti, incluso en medio de este dolor». Mientras Andrés oraba, sintió una paz inexplicable en su corazón. Aunque las circunstancias no habían cambiado, sintió que Dios le estaba recordando que no estaba solo. La batalla aún no había terminado, y Andrés estaba decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentarse a la tormenta más grande de su vida. Andrés despertó esa mañana con una mezcla de esperanza y temor. Había pasado semanas orando y buscando respuestas, pero ahora, finalmente, tenía una pista real para seguir. El comentario de Samuel sobre la reunión de Ricardo con un abogado era lo más cercano a una prueba que había tenido hasta el momento. Andrés sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Si Ricardo estaba moviendo piezas en las sombras, entonces él tenía que adelantarse y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana, Andrés se reunió con Marcos para establecer un plan. «Tenemos que seguir a Ricardo», dijo Marcos con seriedad. «Si está preparando una defensa, puede que esté dejando rastros. Si conseguimos alguna evidencia de que él falsificó los documentos o manipuló las transferencias, podemos desmontar el caso en tu contra». «Pero, ¿cómo lo hacemos?», preguntó Andrés. «Tengo un contacto en una firma de investigación privada», respondió Marcos. «Puedo pedirles que sigan a Ricardo y documenten cualquier movimiento sospechoso. Si se reúne con alguien clave o deja algún rastro, lo sabremos». Andrés asintió. Aunque sentía un nudo en el estómago, sabía que no tenía otra opción. Esa misma tarde, Marcos organizó la vigilancia. Mientras tanto,
Andrés seguía revisando cada documento y cada correo electrónico relacionado con Ricardo, buscando cualquier inconsistencia o pista que hubiera pasado por alto. 2 días después, Marcos llamó a Andrés con una noticia inesperada. «Lo tenemos», dijo Marcos con una voz cargada de emoción. Ricardo se reunió anoche con un contador en un restaurante de lujo. Los investigadores tomaron fotos y grabaron parte de la conversación. Según lo que captaron, Ricardo estaba hablando sobre una cuenta bancaria en Suiza donde habría transferido parte del dinero. ¿Una cuenta en Suiza?, repitió Andrés, sintiendo que la adrenalina le recorría el cuerpo. «Sí, y hay más», continuó Marcos. En la grabación, Ricardo menciona que necesitaba que el contador limpiara el origen de esos fondos porque podrían rastrearlos hasta la empresa. Andrés sintió que su corazón se aceleraba. Esa era la prueba que necesitaba. Si Ricardo había confesado indirectamente que el dinero provenía de la empresa y estaba tratando de ocultarlo, entonces eso podría desmontar todo el caso en su contra. «Marcos, ¿podemos usar esa grabación en el juicio?» «Es complicado», respondió Marcos. «Pero podemos hacer que el contador testifique. Si conseguimos que confiese o al menos que reconozca que Ricardo le pidió ese servicio, será suficiente para sembrar una duda razonable sobre tu culpabilidad». Andrés sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. Esa noche volvió a reunirse con su familia para compartir la noticia. Samuel y Laura lo miraban con una mezcla de alivio y preocupación. «Entonces, ¿hay una oportunidad de que salgas libre?», preguntó Samuel. «Si logramos que el contador hable». «Sí», respondió Andrés. «Pero aún falta camino por recorrer». Mateo, que había estado distante y frío durante semanas, se levantó del sillón y miró a Andrés con ojos llorosos. «Papá, lo siento», dijo Mateo con la voz quebrada. «He sido injusto contigo. Pensé que realmente habías robado ese dinero». Andrés se acercó y abrazó a su hijo con fuerza. «No te preocupes, hijo. Yo también hubiera dudado en tu lugar. Lo importante es que ahora estamos juntos en esto». El día del juicio llegó más rápido de lo que Andrés esperaba. Entró a la sala del tribunal con la cabeza en alto, pero con las manos temblorosas. Ricardo estaba sentado al otro lado de la sala, con una expresión de seguridad que irritaba a Andrés. Él sabía que Ricardo se sentía confiado, creyendo que había cubierto bien sus huellas. Marcos comenzó presentando las pruebas recopiladas, las transferencias, las firmas falsificadas y, finalmente, la grabación de la conversación de Ricardo con el contador. El juez escuchó atentamente mientras Marcos detallaba cómo las pruebas apuntaban directamente a Ricardo como el verdadero autor del fraude. «Señoría», dijo Marcos, «tenemos a un testigo que puede confirmar esta información». El contador entró en la sala y Andrés sintió que su corazón latía con fuerza. Si el contador no confirmaba la historia, el caso podría derrumbarse. «¿Puede decirnos, señor Hernández, qué fue lo que Ricardo le pidió exactamente?», preguntó Marcos. El contador miró a Ricardo, que lo observaba con una expresión de amenaza. Él me pidió que transfiriera parte del dinero a una cuenta en Suiza», dijo finalmente el contador. «Sabía que el dinero provenía de la empresa, pero me aseguró que todo estaba arreglado». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se puso de pie abruptamente. «Eso es mentira», gritó Ricardo. «Está inventando todo». «Señoría», intervino Marcos, «tenemos la grabación que confirma estas palabras». El juez escuchó la grabación en completo silencio. Después de varios minutos, miró a Ricardo con una expresión severa. «Señor Ricardo Pérez, queda usted oficialmente acusado de fraude y manipulación de documentos financieros. El caso en contra de Andrés González queda desestimado por falta de pruebas concluyentes y por la nueva evidencia presentada». Andrés sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Ricardo fue escoltado por la policía fuera de la sala mientras él se quedaba de pie, temblando de alivio. Marcos le puso una mano en el hombro.
«Lo logramos», dijo Marcos. Andrés miró a Laura y a sus hijos, que lo observaban con lágrimas en los ojos. «Gracias, Dios», susurró Andrés. «Gracias por no abandonarme, incluso cuando pensé que todo estaba perdido». Después del juicio, Andrés regresó a casa con su familia. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala con Laura, Samuel y Mateo, sintió que el peso de la culpa y la traición comenzaba a desaparecer. «Papá», dijo Samuel, «¿cómo supiste que todo iba a salir bien?» «No lo sabía», respondió Andrés. «Solo confié en que Dios tenía el control, incluso cuando todo parecía perdido». Samuel y Mateo lo abrazaron. Andrés cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz profunda en su corazón. Había aprendido que incluso en medio de las pruebas más difíciles, Dios nunca lo había abandonado. Su fe había sido probada, pero también había sido fortalecida. A la mañana siguiente, Andrés recibió una llamada inesperada. Era un viejo socio de la empresa, ofreciéndole una oportunidad para empezar de nuevo. Andrés sonrió y aceptó la oferta. Sabía que su camino no sería fácil, pero esta vez tenía claro que no estaba solo. Dios había estado con él en el valle más oscuro, y ahora lo estaba guiando hacia una nueva oportunidad. Andrés se quedó en silencio un largo rato después de que recibió esa llamada. El socio que le ofrecía una nueva oportunidad había sido uno de los primeros en alejarse de él cuando estalló el escándalo. Y, sin embargo, ahora estaba dispuesto a tenderle la mano y a confiar en él nuevamente. Andrés entendió en ese momento que esa llamada no era solo una coincidencia o un simple acto de buena voluntad. Era la intervención directa de Dios en su vida. Después de colgar el teléfono, Andrés salió al jardín y se sentó en una vieja silla de madera que había estado ahí desde que compraron la casa. El aire era fresco y el sonido de las hojas moviéndose con el viento le trajo una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Laura salió detrás de él y se sentó a su lado. «¿Estás bien?», le preguntó ella, tomando su mano. «Creo que sí», respondió Andrés con una sonrisa cansada. «Solo estoy tratando de entender cómo fue que Dios hizo todo esto posible». Laura lo miró con dulzura. «Siempre tuviste fe, Andrés. Incluso cuando todo parecía oscuro, no perdiste la esperanza». Andrés negó con la cabeza. «No, Laura, sí la perdí. Hubo momentos en los que pensé que Dios me había abandonado. Cuando las pruebas fueron demasiado duras, dudé. Pero ahora me doy cuenta de que incluso en esos momentos, Él nunca dejó de sostenerme». Laura apretó su mano con fuerza. «Dios sabe que somos débiles», dijo ella. «Él no espera que seamos perfectos. Solo espera que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo». Andrés cerró los ojos y recordó cada momento difícil por el que había pasado en los últimos meses. Recordó las miradas de desconfianza de sus hijos, las noches de insomnio, el miedo constante de perderlo todo. Pero también recordó la paz que sintió cuando dejó todo en manos de Dios. «¿Sabes, Laura?», dijo Andrés, «ahora entiende el verdadero significado de confiar en Dios. No se trata solo de creer en Él cuando las cosas van bien. Es seguir confiando cuando todo se derrumba a tu alrededor. Es seguir caminando en la oscuridad, incluso cuando no puedes ver el final del camino». Laura sintió. «Y ahora Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella?». Andrés sonrió. «Voy a aprovecharla. No cometeré los mismos errores de antes. Esta vez, Dios será el centro de mi vida y de mi trabajo». En los días siguientes, Andrés comenzó a organizarse para empezar su nuevo proyecto. Decidió que esta vez no buscaría el éxito a cualquier costo. Pondría a Dios en el centro de cada decisión y de cada acción. Y lo primero que hizo fue llamar a Mateo y Samuel para pedirles que se involucraran en el proyecto con él. «Quiero que trabajemos juntos», les dijo Andrés. «No solo como familia, sino como equipo. Quiero que este negocio sea algo que nos acerque y que fortalezca nuestra relación». «¿De verdad quieres que trabajemos contigo?», preguntó Mateo con sorpresa. «Claro que sí», respondió Andrés.
pero solo si están dispuestos a hacerlo con honestidad, integridad y poniéndonos en las manos de Dios en cada paso. Mateo y Samuel aceptaron sin dudarlo. Andrés sintió que algo en su corazón se sanaba en ese momento. Había pasado meses sintiendo que su relación con sus hijos se había fracturado irreparablemente, pero ahora Dios estaba restaurando no solo su vida profesional, sino también la relación con su familia. El primer domingo después de que se resolvió el juicio, Andrés decidió asistir a la iglesia con Laura y sus hijos. Hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia, y al principio se sintió un poco incómodo. Pero cuando comenzaron a cantar las alabanzas y escuchó las primeras palabras del pastor, sintió que algo en su interior se quebraba. Si hay alguien aquí que siente que ha llegado al final del camino, dijo el pastor, recuerden que para Dios nunca es el final. Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Cuando todo parece perdido, Dios está obrando en lo secreto, preparando el camino para que pueda levantarse de nuevo. Andrés cerró los ojos y sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por nunca soltar mi mano». Después del servicio, Andrés se quedó un rato en la iglesia. El pastor se acercó y le puso una mano en el hombro. «Andrés, ¿quieres compartir algo con nosotros?». Andrés miró al pastor con una mezcla de timidez y emoción. «Solo quiero decir que Dios es fiel. Pensé que me había abandonado, pero Él estuvo conmigo todo el tiempo. Me mostró que incluso en medio de las pruebas, Él sigue obrando. Perdí mi trabajo, perdí la confianza de mi familia y casi pierdo mi fe. Pero Dios me restauró. Hoy puedo decir que confío en Él más que nunca». El pastor sonrió y abrazó a Andrés. «Dios ha comenzado una obra en ti», Andrés le dijo, «y la completará». En las semanas que siguieron, Andrés trabajó con dedicación para sacar adelante el nuevo negocio. Hubo momentos de incertidumbre y miedo, pero esta vez Andrés no dejó que la ansiedad lo dominara. Cada mañana comenzaba el día orando y pidiendo la guía de Dios. Y poco a poco, las cosas comenzaron a alinearse. Los clientes llegaron, las cuentas se estabilizaron y, lo más importante, Andrés comenzó a ver cómo su relación con sus hijos se fortalecía cada día más. Una tarde, mientras estaba trabajando en la oficina, Mateo entró con una sonrisa. «Papá, hay algo que tengo que decirte». «¿Qué pasa, hijo?». «Hoy estaba hablando con uno de nuestros clientes y me dijo que nunca había trabajado con alguien tan honesto y transparente. Me dijo que sabía que podía confiar en nosotros porque reflejábamos algo diferente, algo que no se ve en todos lados». Andrés sonrió. «Eso es porque esta vez estamos haciendo las cosas bien», respondió Andrés. «Dios está en el centro de todo lo que hacemos». Mateo se acercó y abrazó a su padre. «Gracias por no rendirte, papá», dijo Mateo. «Gracias por enseñarme lo que significa confiar en Dios». Esa noche, Andrés salió al jardín y miró las estrellas. «Señor», dijo en voz baja, «gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por restaurar mi familia y mi vida. Sé que aún habrá desafíos, pero confío en que tú estarás conmigo en cada paso». El viento sopló suavemente y Andrés sintió que una paz profunda llenaba su corazón. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora entendía que no necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba confiar en Dios. Porque incluso en las temporadas más oscuras, Dios sigue obrando. Él restaura, sana y da nuevas oportunidades a quienes confían en Él. Andrés cerró los ojos y sonrió. Ahora sabía que su vida estaba en las manos de Dios, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Reflexión final: la fe que restaura y transforma. La historia de Andrés nos recuerda una verdad fundamental que a menudo olvidamos cuando enfrentamos las pruebas de la vida. Dios nunca deja de obrar, incluso cuando no podemos verlo. A lo largo de su camino, Andrés pasó por momentos de oscuridad, pérdida y desesperación. Sintió que el mundo se le derrumbaba, que sus esfuerzos eran en vano y que había perdido todo lo que realmente importaba: la confianza de su familia, su reputación, lo más doloroso,
la certeza de que Dios estaba a su lado. Pero Dios estaba ahí, incluso en los momentos de mayor silencio, preparando el terreno para restaurar todo lo que Andrés había perdido. ¿Cuántas veces nos sentimos como Andrés? Tal vez en este momento estés pasando por una temporada de prueba, de pérdida o de confusión. Tal vez has visto cómo tus esfuerzos se desmoronan y sientes que no hay manera de levantarte de nuevo. Quizás las puertas que esperabas que se abrieran permanecen cerradas y te preguntas si Dios realmente está escuchando tus oraciones. Pero la historia de Andrés nos enseña que Dios obra en lo oculto, en lo silencioso, en esos momentos en los que parece que nada está pasando. Dios está preparando el camino, moldeando tu corazón y fortaleciendo tu fe para que cuando llegue el momento estés listo para recibir la bendición que Él ha preparado para ti. La restauración que Andrés experimentó no fue solo material o profesional. La verdadera restauración ocurrió en su corazón y en su relación con Dios. Andrés tuvo que llegar al punto más bajo de su vida para entender que su éxito y su seguridad no dependían de su capacidad ni de su trabajo, sino de la gracia y la fidelidad de Dios. Cuando Andrés finalmente soltó el control y dejó que Dios obrara en su vida, comenzó a experimentar una paz y una claridad que nunca antes había conocido. Y es que Dios nos lleva a esos momentos de quiebre no para destruirnos, sino para reconstruirnos desde el fundamento, para enseñarnos a confiar en Él con una fe más profunda y genuina. El Salmo 12 nos recuerda una verdad clave: Dios es nuestro protector y nuestro defensor. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12, 6. En otras palabras, la fidelidad de Dios es perfecta y su palabra es completamente confiable. Andrés descubrió esta verdad cuando finalmente dejó de luchar por sí mismo, decidió confiar en Dios. No fue fácil. Hubo momentos en los que sintió que se ahogaba, que no podía más. Pero Dios no lo dejó caer. Dios lo sostuvo y le mostró que cuando entregamos nuestras cargas a Él, Él nos da la fortaleza para resistir y nos conduce a la victoria. La historia de Andrés también nos enseña que la restauración de Dios no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones. Andrés no solo recuperó su negocio, recuperó la confianza y el amor de sus hijos. Las heridas que se habían abierto con las mentiras y los errores fueron sanadas por la gracia de Dios. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Muchas veces creemos que si arreglamos las circunstancias externas, todo lo demás se solucionará. Pero Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Él comienza sanando nuestro corazón, restaurando nuestra fe, y luego transforma nuestras relaciones y nuestras circunstancias. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Cuando las puertas se abren, cuando las oportunidades llegan, cuando nuestras oraciones son respondidas rápidamente, la fe se siente natural. Pero la verdadera prueba de fe ocurre cuando Dios guarda silencio, cuando las respuestas no llegan, cuando las puertas permanecen cerradas. La fe genuina es aquella que persiste incluso cuando no vemos el camino claro. Andrés aprendió a confiar en Dios en medio de la oscuridad, y cuando finalmente la luz llegó, entendió que Dios había estado con él en cada paso del camino. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿en qué estás confiando realmente? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas, en tus recursos, en tu capacidad para resolver los problemas? ¿O estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes lo que Él está haciendo? La fe no es solo creer que Dios existe, es creer que Él está obrando a tu favor incluso cuando no puedes verlo. Es entregar el control, soltar las preocupaciones y decir: Señor, confío en ti. El Salmo 12 también nos recuerda que Dios escucha el clamor de los necesitados y de los oprimidos. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Salmo 12, 5. Dios no es indiferente a tu dolor. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y comprende tus luchas. Si sientes que nadie te entiende, si sientes que estás solo en tu batalla, recuerda que Dios está contigo. Él es el Dios que defiende a los débiles y restaura a los quebrantados. Y cuando te sientas débil,
Cuando sientas que no puedes más, recuerda que es en ese momento cuando Dios se levanta a tu favor. Una de las lecciones más poderosas que nos deja la historia de Andrés es que Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. Andrés no solo recuperó su negocio, la confianza de su familia, también descubrió una fe y una paz que nunca antes había conocido. Esto es lo que Dios hace cuando decidimos confiar en Él. Él no solo repara lo que está roto, Él construye algo nuevo y más fuerte. Tal vez hoy sientas que tu vida está rota, que las oportunidades que perdiste no regresarán, que las relaciones dañadas nunca se restaurarán. Pero Dios te está diciendo hoy: yo soy el Dios de las nuevas oportunidades. Yo soy el Dios que restaura lo que ha sido destruido. Confía en mí, porque lo que yo tengo para ti es mucho mayor de lo que has perdido. La restauración de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos o en el tiempo que queremos, pero siempre ocurre de acuerdo con su plan perfecto. Cuando Andrés se encontraba en su punto más bajo, Dios ya estaba preparando el camino para levantarlo. Y lo mismo está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Aunque no puedas verlo, aunque sientas que Dios guarda silencio, Él está obrando. Él está preparando el terreno para una nueva oportunidad, para una restauración completa. Hoy, Dios te invita a confiar en Él con una fe renovada, a soltar las cargas que llevas, a dejar de luchar en tus fuerzas y a permitir que Él tome control. Dios no te ha abandonado. Él está contigo, obrando en lo oculto, preparando el camino para una bendición que superará tus expectativas. Confía en Dios. Él es fiel, Él es justo, y Él completará la obra que ha comenzado en ti.